Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándola a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico. Marcos Hassan Yoga. Nirdrama. En esta tu sesión de teoría de la tercera secuencia de esta increíble experiencia de yoga que estoy feliz de compartir contigo, se trata de cómo vamos a convertir esta alquimia segura y poderosa y en un estilo de vida, en una manera de hacer tu plenitud. Justo utilizando esta alquimia segura y poderosa para quitar esa asociación que tienes desde los britis o esas historias que han estado sesgando la naturaleza de tu ser, de tu yo soy libre, y cómo al quitarnos estas historias, este yo soy libre se empieza a manifestar de una manera más pura. Entonces eso es lo que le quita el drama. Para experimentarnos sin drama en esa experiencia del yo soy puro, entonces utilizamos la metodología de esta alquimia segura y poderosa. Esta alquimia segura y poderosa es la medicina que nos quita las historias de la cabeza para que podamos ser libremente quienes somos. Y por eso en la sesión de filosofía estuvimos estudiando cómo funciona la práctica con el conocimiento, con la purificación, con la devoción, y cómo esto nos ayuda a liberarnos de los obstáculos, que son historias que vienen de la ignorancia y que se acumulan en el ego en la forma de apegos y aversiones, y por lo tanto también en esta aprensión por la vida, porque los apegos y las aprensiones, pues por más que te las vayas quitando, hay una naturaleza de supervivencia en el cuerpo cableada muy profundo. Pero sí es cierto que estos apegos y aversiones son el código binario con el que se construye el ego, y que es realmente un malentendido por ignorancia, porque pensamos que somos lo que hemos vivido y estas historias. Entonces, para que se nos quiten estas historias, no solamente tenemos pues toda la disciplina y desapego que hemos visto, que es la base de todo el modelo de yoga, como método para quitar ese desajuste, sino que además vamos a aprovechar para purificar de nuestro karma de Ayurveda. Ayurveda es la ciencia de la vida y nos ayuda a entender cómo es que la mente a veces malinterpreta la realidad y tenemos una persistencia con la realidad que viene muchas veces de los apegos, que son estas historias. O sea, estas historias que nos contamos generan patrones de conducta no solo posturales y en la respiración, como hemos visto, que queremos una respiración libre de estas historias y queremos un cuerpo libre de estas historias, sino que la mente con los hábitos es que tiene no solo este impacto en la respiración, sino en lo que consumimos como alimentos en las horas del día, en las que dormimos o no dormimos. Por supuesto que el tipo de cosas que hacemos, nuestras actividades físicas, cómo nos relacionamos con el clima, con el contexto, con la cultura, con las emociones, con la mente. Vamos a explorar aquí muy brevemente cómo es que la ciencia ayurveda, que es la ciencia hermana del yoga, nos ayuda a resolver todo este asunto. Ayurveda nos va a presentar primero un modelo holístico, que ahorita se los voy a plasmar así en su forma más esencial. Y después vamos a ver cómo, entendiendo este modelo holístico, puedes conducirte mejor en la realidad y evitar generar enfermedad y problemas, dificultades. Vamos a aprender primero el nombre de las piezas y el número de piezas que hay, cómo se llevan entre sí. Y entonces luego vamos a ver cómo nosotros hemos estado usando estas piezas
Y vamos a ver que la ley de causa y efecto en Ayurveda nos explica exactamente las consecuencias que tienen cada uno de los diferentes hábitos, y muchas veces cuando tenemos síntomas eso está revelando un hábito del cual a veces no estamos conscientes porque hacemos muchísimas cosas desde la ignorancia. Cuando integramos este conocimiento de Ayurveda podemos incluir en nuestro parámetro de bienestar esa sensación de estar libre de los efectos de la ignorancia y del ego y recuperamos plenitud. O sea, es la medicina de casi todas las cosas, mentales, emocionales, conductuales, los hábitos, los patrones que van generando una consistencia de causas que producen efectos. Y la pregunta es, ¿tú quieres los efectos que estás teniendo en este momento? ¿O quieres una vida con otros efectos? ¿O libre de efectos? ¿Quieres ser libre o quieres seguir ahí como perro en la basura? ¿Tienes disposición a estudiar tus hábitos? Mira, yo tuve una cantidad de úlceras, me ajé todo el cuerpo por dentro, eran 14 centímetros de úlceras y tenía 26, 27 años. Ya hacía yoga con mucha intensidad, hacía dietas de agua, esos ayunos intermitentes. Yo en realidad tenía una cantidad de jugos gástricos que estaban ahí fluyendo por mi pared intestinal y me estaba haciendo daño. Y fue entonces que me vi orillado a hacerle caso a los doctores. Yo pensaba que comía sano porque pues, comía mucha carne y porque comía pues, muchas cosas crudas y comía muchísimo en las mañanas y en las tardes y me sentía muy vigoroso y hacía mucha práctica de yoga. Estaba metidísimo en mi capacidad y el fuego y la intensidad y generé unos jugos gástricos que me estaban provocando un sangrado intestinal que me provocaba una anemia que en momentos del día me provocaba que me desmayara. Por ejemplo, me tomaba un clásico gin and tonic y ya me desmayaba y pues, me levantaba rápido y decía, no sé por qué pasa, pero me pasa todo el tiempo. Me estaba yo desangrando por dentro. Y fue cuando empecé a poner atención a mi alimentación. Como tenía amigos que hacían yoga, mi maestra Ana David maravillosa, que empezaba a hablar de yoga junto con Andrea Borbolla, no, adentro de las clases de yoga, más bien afuera en el pasillo, empezaba a hablar de Ayurveda y Pitta y Kapha y Vata y estas cosas y yo sentía que me hablaban en sánscrito, en efecto. Y fue cuando empecé a desear aprender un poquito más de esto. Y no fue hasta que llegué en el ashram de South Fallsburg de Guru Maharishi Vilasananda, cuando fui la primera vez, que conocí a Alexander Linder y se volteó y me vio lo que me había servido en el buffet. Sin conocerme me dijo, eso ni te lo vayas a comer, esto cómetelo primero y esto cómelo al final y estas dos no las combines. Y yo no entendía por qué me decía lo que me estaba diciendo y pues, le empecé a hacer preguntas en la cena y me di cuenta que Alexander es un gran maestro de Ayurveda y entonces lo invité a México a dar cursos. Cooking Ayurveda, algunos de ustedes estuvieron ahí, bueno, o sea, eran grupos de 15 o 20 personas. Hicimos prácticas de yoga, y estudiamos filosofía, hicimos prácticas de alimentación y meditación con Alexander y creo que fue del primer curso de Ayurveda que hubo en México. Fue un arranque de cómo se vincula la filosofía, la práctica física, la meditación, el bienestar y la salud. Y pasó de ser algo intuitivo a tener una metodología y un conocimiento. Y de ahí empecé a entender que las persistencias y los excesos son cosas muy delicadas porque muchas veces tenemos persistencias desde la ignorancia, inclusive creyendo que estamos haciendo lo correcto y a veces desde la ignorancia sin tener idea de lo que estamos haciendo y entonces nos sorprendemos cuando tenemos un síntoma y queremos hacer un pequeño cambio. Ahora, el modelo que nos presenta Ayurveda es muy bonito. Está el sistema de la filosofía Samkhya que empata con el de Ayurveda, bueno, que son coherentes, son juntos, y lo que nos enseña es que la construcción elemental, por quedarnos en un modelo de 25 piezas o 25 partes o tattvas, tenemos que la conciencia habita la materia, esos dos, y se unen en un espacio que se llama Maha, que es ese campo unificado de conciencia, en donde de pronto ya tiene un ego, una identidad de esta unidad, que es la Ahamkar, y de ahí viene la experiencia de Buddhi o la
la parte autoconsciente de que ya tiene una identidad, este campo unificado de conciencia, en donde la conciencia y la materia están pues animadas, una por la otra, en la otra, a través de la otra. Y este campo unificado de conciencia que está animado, que se expresa en 5 elementos, que son la parte física de la materia, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. Y estos 5 elementos están de una manera muy linda correspondidos por 5 sentidos. Y entonces el olfato en la tierra y el gusto en la lengua en el gusto, y la vista en el fuego, y el tacto en el aire, y la escucha en el espacio. Y vemos que además de estar correlacionados estos elementos con estos sentidos, como vamos a ver muy claramente, o sea, dijimos conciencia que habita la materia tiene estos 5 elementos, pero la mente de la conciencia utiliza esos 5 sentidos para visualizar y percibir. Y tenemos 5 órganos de los sentidos, por supuesto que con el olfato en la nariz, que está vinculado al elemento tierra, la lengua con el gusto, vinculado al elemento agua, y el tacto en la piel, vinculado al elemento aire, la vista y el ojo, vinculado al elemento fuego, y el oído con la escucha, vinculado al elemento espacio. Y así cada uno de estos 15 están vinculados con un órgano de la acción. O sea, el olfato con la tierra en la nariz, vinculado con la peristalsis, todo el camino del tubo digestivo hasta el ano, y como el alimento pues casi lo olfateas y después lo integras y lo desechas, pero estás haciendo de este polvo de tierra cuerpo físico. Y el agua con la lengua y con el gusto, vinculado con los órganos sexuales, que pues es muy evidente cuál es la conexión entre cómo me gusta el gusto y el gusto yo, con la lengua y los órganos sexuales, y el agua y el gusto. Y después tenemos el fuego, vinculado con la vista y con el ojo, pero también con los pies, que nos llevan a la dirección a donde queremos ir, esa visión que tienen todas las empresas, porque es esa visión la que coordina toda la construcción. Siempre imaginamos primero, luego manifestamos, y los pies que me llevan, ¿para qué te quiero pies? Y pies, ¿para qué te quiero? Vamos a ver la relación que hay entre el aire y la piel y la mano con el tacto para intervenir, para cachar el balón y pues administrar el espacio en el aire. Y luego vamos a ver la relación que tienen el oído y la escucha con el elemento espacio y la voz, que tiene la habilidad de intervenir y de crear en el espacio lo que se percibe. Y es muy bonito cuando entiendes que a través del lenguaje yo puedo construir muchísimas imágenes en tu imaginación, en tu percepción interna, y esas imágenes pueden de hecho ayudarte a conducirte en una clase de yoga y hacer movimiento corporal, y entonces se junta lo que escuchas con lo que haces, y hay un código muy definido en lo que escuchas, que de hecho con un lector de texto puedes a través de la voz dictar cosas tan finas como un contrato o los parámetros de un dibujo, construir imágenes como lo hace la narrativa de la poesía y la literatura. Y entonces empezamos a ver cómo tenemos unos órganos de la acción. Y Ayurveda nos ayuda a explicarnos las consecuencias que tiene hacer cosas en la vida. Entonces, si haces mucho ejercicio, pues se sube el fuego. Si no haces, pues se aumenta la tierra con agua. Y si hablas mucho y te mueves y eres muy creativo, se aumenta el espacio con el éter. Y empiezas a ver cómo se vinculan, si trabajas mucho con los pies o con las piernas, si trabajas mucho con las vísceras, si tus emociones están muy en la cabeza. Todas las diferentes cosas que haces en la vida van a tener un impacto en tu propio cuerpo. Y empiezas a ver la liga entre los elementos y los sentidos de la percepción y los órganos de la acción. Ayurveda nos explica esta alquimia segura y poderosa, sobre todo porque nos ayuda ligando estos elementos en 3 pares. Entonces, la tierra con el agua, que hacen esta masa como de lodo, que se convierte en Kapha dosha, y se refiere a todas las cosas anabólicas. Y el fuego con el agua, que hacen esta mezcla que es como un ácido, que es Pitta dosha, que tiene todas estas cualidades metabólicas. Y el aire y el espacio,
que se juntan para hacer este Vata Dosha y que tiene cualidades catabólicas. Catabolismo es el movimiento, metabolismo es la transmutación, anabolismo es la adherencia o la construcción. Y cuando empezamos a ver estas tres diferentes cualidades, como hacen una danza recreativa, esta acumulación de nutrientes y caudal de Kapha Dosha se convierte como en la materia para transmutar con Pitta Dosha y luego circular y refrescar en Vata Dosha, y después eso cae como copas de nieve, como arena después del viento, y vuelve a construir ese anabolismo. Vamos a lograr entender cómo esto sucede no solo en el sistema digestivo, sino en los patrones mentales y emocionales, en el desarrollo de las prácticas físicas del cuerpo, ¿no? Duermes, tienes un día como despiertas actividad y después creatividad y después reposo. Cuando aprendes a seguir este ciclo, entendiendo que lo que más tenemos es el movimiento de Vata Dosha, porque somos espíritu, porque pensamos, porque visualizamos en una dimensión inmensa en el interior, porque hay voz y palabra, y todas estas son cualidades que son humanas. Lo que nos hace humano normalmente tiene muchísimo que ver con Vata, porque el espíritu es lo que está animando a la materia y es lo que más hay en nuestra propia experiencia, porque es la experiencia subjetiva del ser. Entonces Vata Dosha siempre es como lo que tenemos en tendencia como mayor, y vamos a cuidar, mantenerlo regulado para que no se prenda demasiado el fuego de Pitta Dosha y no se nos acabe esa resistencia de Kapha Dosha. Aunque en algunos de los casos hay algunas otras tendencias con mayor intensidad. Y se ha puesto muy de moda como etiquetarse, ¿no? Así, yo soy Kapha, yo soy Pitta Vata, y algunas personas están en completo desequilibrio, pero orgullosísimos de su desequilibrio, porque está de moda ser huesuda y porque está de moda estar mamado. Y estas cosas que son en realidad grandes desequilibrios se empiezan a convertir como en patrones adictivos y en parte de nuestra identidad. Y ahí está lo que te estoy tratando de decir desde hace días, desde hace años, desde hace décadas. Y es que son estas historias las que generan tu enfermedad. Porque piensas que es bueno, porque lo deseas. Porque crees que lo que deseas es lo bueno para ti. Hay mucho que reflexionar en ese sentido. ¿Qué tanto hay de cierto que lo que yo deseo es lo que me conviene? Porque el cuerpo es sabio. Sí, hay que ver algunos cuerpos para ver esa sabiduría. La verdad es que el hecho de que quieras y que tengas un apego a lo que quieres y que defiendas con tu vida lo que quieres, no quiere decir que eso sea bueno para ti. La ignorancia con intensidad. Yo la he vivido, ya te conté, pero te puedo contar bastantes más historias y anécdotas. Si tú no creas que esto lo aprendí en un libro, ha sido un desastre que hay que organizar otra vez y volverte a peinar para atrás. Y pues tengo ganas de compartir con todos ustedes esto, porque yo he vivido niveles de dolor y sufrimiento en donde al amanecer, antes de abrir los ojos, veo la parte oscura del párpado y me conecto con la vulnerabilidad más intensa de la sensación de decir, ¿cómo es posible que así empiece el día, que la existencia tenga este nivel de peso y gravedad? Y ahí me he comunicado, porque tengo un teléfono directo con Dios, esto sí, y le dije, si yo he tenido que vivir esto, si yo tengo que vivir este dolor, déjame ser yo el que lo vive, que ya no lo tenga que vivir nadie más. No le deseo esto a nadie, en ningún lado, en ningún momento, ni en la cárcel. Y ha sido un motor muy profundo de ganas de compartir. Y pues por ahora te dejo estas pistas de que Ayurveda nos ayuda a tener una alquimia segura y poderosa para quitarnos el drama en la existencia y poder liberarnos de patrones de conducta que ya nos dice la ciencia Ayurveda que nos van a llevar al caño. Y pues que esta ignorancia con intensidad, a veces con estas historias, se convierte en una identidad y podemos liberarnos de ella con las prácticas de yoga, con disciplina y desapego. Desapego para olvidar y disciplina para aprender, porque no solo queremos aprender a olvidar y aprender a aprender, sino a estar libres de todo eso una vez de haberlo vivido y haberlo acumulado como sabiduría. Estoy aquí bien contento, aparte, porque vamos a entrar a nuestro módulo de anatomía y vamos a ver
en la práctica física cómo las torsiones nos purifican. Estamos en el proceso de purificarnos, que como vimos en este proceso de Nirdrama, en la sesión de filosofía, la purificación es una de las grandes prácticas de yoga. Marcos Hassan Yoga. Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándolo a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico.